Esta investigación comienza cuando el equipo del FBI es llamado a un instituto tras el hallazgo del cuerpo de Jack McTerney, un profesor de inglés muy querido por alumnos y colegas, encontrado sin vida ahí en el campo de béisbol de la escuela. Nadie entiende por qué alguien querría matar a un hombre tan respetado, alguien que, en apariencia, dedicaba su vida a ayudar a los jóvenes y a inspirarlos. La conmoción es total y el ambiente en la escuela se vuelve denso, cargado de sospechas que todavía no tienen forma clara. Durante una asamblea organizada tras el descubrimiento del cadáver, Patrick Jane irrumpe sin previo aviso, rompiendo la solemnidad del momento. Con total naturalidad, comienza a leer en voz alta una carta anónima cargada de ira que Cho encontró en el maletín de la víctima. Mientras lo hace, no presta tanta atención a las palabras como a las reacciones, y en medio de la multitud detecta un gesto casi imperceptible en el rostro de una alumna. Ese pequeño cambio en su expresión lo dice todo, y Jane la señala indirectamente sin necesidad de acusarla abiertamente. La chica, incapaz de soportar la presión, sale corriendo del lugar, lo que provoca que Lisbon salga tras ella de inmediato. Cuando Lisbon logra alcanzarla, junto a Jane comienzan a interrogarla con calma. La joven, todavía alterada, explica que McTerney siempre hablaba de empoderar a la chica de instituto, de ayudarlas a creer en sí mismas, pero que un día lo vio en el centro de la ciudad hablando con una prosti. Esa imagen destruyó por completo la imagen idealizada que tenía de él, haciéndole pensar que todo lo que decía era una mentira, una fachada hipócrita. Movida por esa decepción, escribió la carta anónima en la que lo insultaba, llamándolo falso y despreciable. Lisbon recoge todos los detalles posibles, incluyendo el lugar donde lo vio y una fotografía que la chica tomó como prueba, lo que abre una nueva línea de investigación. Mientras Lisbon continúa interrogando a estudiantes y personal del instituto, Jane se mueve por su cuenta, explorando el ambiente con su estilo poco convencional. En el auditorio, donde se prepara una obra de Hamlet, encuentra a un estudiante practicando esgrima con entusiasmo. Sin perder la oportunidad, Jane se une al juego y empieza a enfrentarse a él con espadas de utilería mientras lo interroga con aparente ligereza. El chico, llamado Jeremiah, no parece tener información relevante, y cuando queda claro que no sabe nada útil, Jane cambia de enfoque y le pregunta por los alumnos problemáticos, los que suelen meterse en líos. Jeremiah no puede ayudarlo, así que Jane decide investigar por su cuenta. Esa búsqueda lo lleva a los baños y al sótano del lugar, zonas menos vigiladas donde sospecha que puede encontrar algo interesante. Ahí apenas alcanza a ver a una estudiante escapando por una ventana mientras fuma, dejando como única pista unas zapatillas altas de color púrpura que desaparecen en la oscuridad. Justo cuando Jane sale del sótano, el director, Snyder, aparece para cuestionarlo, claramente incómodo por su presencia y sus métodos. Sin embargo, Jane lo ignora y continúa su recorrido, dirigiéndose a la cafetería, donde finalmente identifica al dueño de aquellas zapatillas. Sin levantar sospechas, lo sigue hasta el lugar donde se reúnen los alumnos conflictivos. En ese rincón apartado entre jóvenes que claramente desafían las normas del lugar, Jane comienza a hacer preguntas. Una chica le comenta que McTerney era visto como alguien demasiado correcto, casi ingenuo, lo que resultaba extraño considerando su cercanía con el consejero escolar, el señor Loveland, conocido por sus problemas con el alcohol. Esa contradicción llama la atención de Jane, quien empieza a ver que la vida del profesor era más compleja de lo que parecía a simple vista, llena de conexiones con estudiantes problemáticos y adultos igualmente inestables, lo que amplía considerablemente el abanico de posibles sospechosos. Mientras tanto, Rigsby y Cho siguen la pista de la mujer con la que McTerney fue visto. Aunque Rigsby está distraído por la inminente llegada de su hijo con Sarah, ambos logran localizar a otra prosti en la zona indicada con la estudiante, quien, a cambio de dinero, le da información sobre la mujer que buscan, conocido como White Chenille. Siguiendo esa pista, llegan a un motel donde finalmente la encuentran, descubriendo que su verdadero nombre es Lindy Hayes, una exalumna de McTerney que abandonó la escuela años atrás y huyó de su hogar para escapar del abuso de su padrastro.
Lindy les cuenta que McTurney nunca dejó de intentar ayudarla, visitándola regularmente para convencerla de retomar sus estudios y obtener su título. Según ella, el profesor dedicaba gran parte de su tiempo a apoyar a jóvenes en situaciones difíciles, como ella misma, lo que refuerza la idea de que su implicación con ciertos entornos problemáticos no era hipócrita, sino parte de su vocación. También afirma que él no consumía sustancias, lo que pone en duda el origen de unas pastillas encontradas en su cuerpo. Siguiendo esa pista, Cho y Rigsby visitan a Martin, un estudiante que había tenido problemas recientes y que había concertado una cita con McTurney poco antes de su muerte. Al llegar a su casa lo encuentran nervioso y el olor a quemado despierta sus sospechas. Cuando Martin intenta huir hacia el sótano, lo siguen y descubren que estaba intentando desmantelar el laboratorio casero donde fabricaba éxtasis. Acorralado, el chico termina confesando que las pastillas encontradas pertenecían a él y que McTurney se las había confiscado, intentando ayudarlo a salir de la espiral en la que se estaba metiendo. Martin explica que sufría acoso escolar y que, desesperado por encajar, decidió fabricar sustancias para ganar popularidad, rechazando la ayuda del profesor. La confesión aclara una parte del misterio, pero no explica el asesinato. En medio del interrogatorio, Rigsby recibe la noticia de que Sarah ha entrado en trabajo de parto, lo que lo obliga a marcharse de inmediato al hospital, dejando el caso en manos del resto del equipo, mientras la investigación sigue avanzando entre secretos, dobles vidas y verdades incómodas que empiezan a salir a la superficie. Mientras la investigación sigue su curso, Patrick Jane decide profundizar en una de las relaciones más extrañas que han surgido hasta el momento, la del profesor McTurney con el consejero escolar Loveland. Lo encuentra y, sin rodeos, comienza a hablar con él sobre su evidente problema con el alcohol. Loveland, visiblemente desgastado, admite que en el pasado había logrado mantenerse sobrio, pero que su vida se desmoronó cuando su esposa lo abandonó, llevándolo a recaer. En medio de esa crisis acudió a McTurney en búsqueda de ayuda, confiando en él como alguien que realmente se preocupaba por los demás. Sin embargo, todo cambió cuando pidió tiempo libre al director Snyder y este se lo negó, enfrentándolo además por su consumo de alcohol. Loveland, dolido y paranoico, asumió que McTurney lo había traicionado revelando la situación, lo que generó resentimiento. Jane, siempre atento a los detalles, le plantea la posibilidad de que alguien más hubiera escuchado esa conversación. Pero Loveland insiste en que era imposible, ya que hablaron en el baño, un lugar donde nadie debería haber estado escuchando. Esa afirmación queda flotando en la mente de Jane, quien comienza a atar cabos mientras se desplaza nuevamente por el lugar. Poco después entra en el auditorio, donde los estudiantes ensayan la obra de Hamlet. Observa durante unos momentos, dejando que la escena se desarrolle, y luego interviene con naturalidad, ofreciendo algunos consejos a los jóvenes actores, corrigiendo detalles con una mezcla de intuición y experiencia escénica que sorprende a todos. Su actitud relajada y su interés por el arte llaman la atención de la profesora de teatro, la señorita Austin, quien se muestra encantada con su participación y su sensibilidad artística. Jane, en apariencia distraído, toma una lata de pintura y antes de irse retira una pequeña hoja del hombro de la profesora en un gesto aparentemente trivial pero cargado de observación. Acto seguido, se dirige al baño de chicos y, sin dudarlo, utiliza la pintura para escribir un mensaje provocador en los espejos y en la pared, una frase insultante dirigida al director Snyder. El acto parece impulsivo, casi infantil, pero que en realidad forma parte de un plan cuidadosamente elaborado. No pasa mucho tiempo antes de que Jane sea llamado a la oficina del director, donde lo espera Lisbon junto a Snyder, claramente furioso por el vandalismo. Lisbon le exige a Jane que se disculpe, y él lo hace, aunque solo por haber pintado las paredes, sin mostrar el menor resentimiento real. Entonces, con su habitual calma, lanza una pregunta clave. ¿Cómo sabía Snyder que había sido él si nadie lo había visto? El director intenta justificarse diciendo que un estudiante se lo dijo, pero Jane no tarda en desmontar esa excusa, sugiriendo que en realidad lo sabe porque tiene cámaras ocultas instaladas ilegalmente en los baños del lugar. Snyder intenta negarlo,
pero Jane, sin esperar respuesta, abre un armario en la oficina y deja al descubierto varios monitores que muestran grabaciones de distintas partes del colegio, confirmando así la sospecha. La revelación no solo deja expuesto al director, sino que abre una nueva y crucial línea de investigación. Lisbon, sin dudarlo, exige acceso a todas las grabaciones, ignorando la petición de Snyder de mantener el asunto en secreto. Con el material en mano, Jane y Van Pelt revisan las grabaciones de la noche del asesinato. Entre horas de imágenes aparentemente irrelevantes, Jane detecta algo fuera de lo común. Uno de los estudiantes del elenco de la obra, Billy, aparece moviéndose por el lugar en momentos en los que no debería estar ahí. Hay algo en su comportamiento, en la forma en la que se desplaza y en los lugares que frecuenta, que no encaja, y esa anomalía despierta inmediatamente el interés de Jane, quien comienza a perfilar una nueva teoría. A medida que las piezas empiezan a encajar, Jane decide que es el momento de poner a prueba su hipótesis de la manera más teatral posible, fiel a su estilo. Junto a Lisbon, regresa al instituto la noche del estreno de la obra, donde una gran cantidad de padres, profesores y alumnos se han reunido para ver la representación. El ambiente festivo, completamente ajeno a la tensión que se esconde detrás del escenario. Justo antes de que comience la función, Jane se encuentra con Jeremiah, el estudiante con el que había practicado esgrima, y mediante una manipulación sutil logra alterarlo hasta provocarle una hiperventilación que lo deja fuera de combate. Con uno de los actores principales incapacitado y sin suplente disponibles, Jane se ofrece a ocupar su lugar, ganándose rápidamente la aprobación de la profesora Austin y del resto del elenco. Ya sobre el escenario, completamente integrado en la obra, Jane comienza a actuar junto a Billy, siguiendo el guión durante unos instantes. Sin embargo, en medio de la escena rompe la dinámica y empieza a introducir referencias al asesinato de McTerney, desviando la atención del público sin que éste comprenda del todo lo que está ocurriendo. Poco a poco, transforma la representación en una acusación directa, señalando tanto a Billy como a la señorita Austin como responsables del crimen. La tensión se vuelve insoportable, el público queda en shock y el caos se apodera del auditorio. La reacción de la profesora no tarda en confirmar las sospechas. Presa del pánico, intenta huir del lugar, pero Lisbon ya está preparada y la intercepta antes de que logre escapar. Billy también es detenido y ambos son puestos bajo custodia mientras el murmullo del público crece, confundido entre lo que parecía ser una obra y lo que acaba de convertirse en una revelación real. Antes de abandonar el escenario, Jane, fiel a su estilo provocador, aprovecha para exponer públicamente al director Snyder y su sistema de ilegal vigilancia, dejando tras de sí un auditorio completamente desconcertado. Una vez bajo custodia, la presión termina por quebrar a Billy y a la señorita Austin, quienes acaban confesando lo ocurrido aquella noche. Lo que en un principio parecía un entorno escolar aparentemente normal, escondía una relación secreta entre ambos, una relación inapropiada que mantenían a espaldas de todos. Aquella noche, mientras estaban juntos en el bosque cercano al campo de la escuela, fueron sorprendidos por McTerney, que se encontraba corriendo como parte de su rutina habitual. El profesor, al darse cuenta de lo que estaba viendo, no dudó en enfrentarlos y dejó claro que informaría al director, consciente de la gravedad de la situación. En ese momento, el pánico se apoderó de la señorita Austin, quien sabía perfectamente que su carrera y su reputación quedarían destruidas si la verdad salía a la luz. Desesperada, le pidió a Billy que detuviera a McTerney y tratara de convencerlo de guardar silencio. Mientras el profesor estaba distraído, intentando lidiar con la situación y escuchar al chico, Austin tomó un bate metálico que había cerca y lo atacó por sorpresa, golpeándolo con la suficiente fuerza como para matarlo. Después, entre ambos, intentaron encubrir lo sucedido, abandonando el cuerpo en el campo de béisbol para que pareciera un crimen sin conexión directa con ellos, confiando que la imagen intachable de McTerney y la falta de un motivo claro desviarían toda la atención. Con el caso resuelto, el equipo del CBI comienza a cerrar todos los cabos sueltos, procesando la escena completa ahora con la verdad sobre la mesa. La figura de McTerney, que al inicio parecía contradictoria por su relación con personas problemáticas,
termina revelándose como la de alguien que genuinamente intentaba ayudar a quienes más lo necesitaban, incluso si eso lo colocaba en situaciones complicadas o mal interpretadas. Cada pieza encaja finalmente, desde la prosti a la que intentaba rescatar hasta los estudiantes con problemas a los que ofrecía apoyo, pintando el retrato de un hombre que murió precisamente por encontrarse en el lugar equivocado mientras intentaba hacer lo correcto. En medio de ese cierre, el equipo recibe el mensaje de Rigsby, quien desde el hospital envía fotos de su hijo recién nacido llamado Benjamin. Las imágenes generan un momento de alivio y alegría entre todos, que se detienen por un instante a contemplar al pequeño bebé, comentando con entusiasmo y dejando de lado, aunque sea por unos minutos, el peso del caso que acaban de resolver. Es un contraste marcado entre la vida que comienza y la que se perdió, un recordatorio silencioso de lo frágil que puede ser todo. Sin embargo, ese mismo contraste golpea con fuerza a Patrick Jane. Mientras los demás sonríen, él queda atrapado en sus propios pensamientos, inevitablemente arrastrado por el recuerdo de la pérdida de su propia familia, una herida que nunca termina de cerrar. Sin decir una palabra, se aparta del grupo y se marcha, alejándose en silencio mientras Lisbon lo observa irse, consciente de que incluso en los momentos en los que todo parece resuelto, hay batallas internas en las que Jane sigue librando completamente solo. Y con esto termina este episodio. Te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal tengo un montón de videos similares para que eches un vistazo con una lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo. Master Movies.